Buenos días, estudiante. Pues por el momento no tenemos ningún estudiante que está conectado. Vamos a esperar unos 5 minutos más para dar inicio, ya que acabamos de finalizar lo que es la tutoría de metodología y ahí teníamos estudiantes que también pertenecen a lo que es esta asignatura. Entonces vamos a esperar con la esperanza de que se conecten a lo que es el desarrollo de lo que es la tutoría. Vamos a dejar unos 5 minutitos de espera. A las 10:15 vamos a dar inicio eh, a lo que es el programa de la agenda para el desarrollo de la tutoría de este día. Entonces vamos a esperar un momento. Bueno, pues vamos a iniciar ya. Ya son las 10:16. Por el momento no hay nadie, pero esperamos que al transcurso del desarrollo se unan los que son los estudiantes. Comentaba a los estudiantes anteriores que tengo problemas con lo que es mi máquina y pues vine acá a desarrollar la universidad lo que es la tutoría por los problemas que presenta mi máquina. Tuve que venir acá y bueno, salí de mi casa, por cierto, como a las cuarto a las 6 de la mañana para poder hacer aquí acabar a la hora y pues olvidé traer lo que en mi memoria no tenía la presentación elaborada para lo que es la tutoría. De suerte que el material está en la plataforma, pues lo descargué. También igual andaba en físico, siempre lo imprimo para los aspectos más importantes. Entonces me toca presentar lo que es el material, que no va a estar ni subrayado porque lo tenía todo en lo que es la presentación. Entonces, pido mis disculpas del caso. Yo les comparto por la noche lo que es la presentación para que puedan revisarla y pues nuevamente disculpa por el inconveniente. De hecho, cuando me quedo en mi casa, trabajo normalmente desde mi casa, pero ya tengo varios días de estar presentando problemas con mi computadora, que no sé qué tiene, quizás quiere que la cambie ya por una mejor. Entonces, vamos a trabajar así con el material, que de hecho no está mal hacerlo con el material, porque revisado los dos materiales que el coordinador ha propuesto, están muy interesantes, muy completos. Me han gustado mucho porque es un contenido que es bastante objetivo, un contenido que es bastante puntual, es decir, no da tantas vueltas para venir a explicar lo que en realidad necesitamos conocer. Muy bonitos los dos materiales, elaborados por el coordinador, muy bonitos, muy apropiados, poseen la cantidad de páginas suficientes para poder comprender muchas cosas que son muy interesantes y muy necesarias conocer. Entonces, me gustó mucho el material y espero que a ustedes también les haya gustado. Bueno, pues, bienvenidos a una tutoría más. A aclarar de que el jueves tendremos la de repaso. De hecho, puede que si no terminemos de ver los dos materiales, pues vamos a verlo en la de repaso, ¿sí? Esta vez sí va a ser en base a lo que es presentación, las otras veces ha sido, si ha habido preguntas, si ha habido dudas que se conecten, pero esta vez sí vamos a presentar, vamos a tomarnos el tiempo de 7 a 9, ¿no? Así que les espero el jueves, por siempre. Vamos a procurar que se grabe para que les quede a ustedes y la puedan revisar después. Entonces, vamos. Esa de ingresar 10 minutos antes no lo pude hacer. Bueno, de hecho, es un poco. Sí había ingresado 10 minutos antes a ECAI, pero con la otra asignatura que estamos partiendo. Hay algunos de ustedes que los tengo en las dos asignaturas. Saben de que hemos estado trabajando juntos en la otra tutoría. Bueno, la agenda a trabajar, observar la tutoría y sabemos aclarar dudas si hay sobre las tareas asignadas en la plataforma. Bueno, como no tengo conectado, no sé si hay duda. Corresponde esta, bueno, en realidad es parte de la unidad 3 y 4. La parte de la unidad 3 habla mucho sobre lo que es el docente, en el mediador de procesos de aprendizaje, hablamos de los tipos de métodos, de positivo, interrogativo, deductivo, estudio de casos, de laboratorio, en el aula,
los juegos, los proyectos, técnica grupal, mapa conceptual, la V heurística, resolución de problemas, diferencias entre estrategias didácticas y técnicas y actividades, eso está en la unidad 4, el modelo del rediseño, la estrategia y técnica didáctica, criterios para la selección de estrategia y técnica didáctica. Sondeo de lectura dice que corresponde a lo que es la semana 10, 11 y 12. Y pues era verificar si han leído el material. Pues no puedo hacer este paso porque no hay nadie conectado. Se salvaron, porque miren que dice aquí, obligación de los estudiantes que hayan leído el material de la página 2 a la 22 y de la página 2 a 18. Dice que aquí cualquier inconveniente que se presente en el transcurso de la tutoría escribirlo en el informe. Ejemplo, estudiantes que se conectan tarde, no leen material asignado, etcétera. Pero en realidad es de ser un poco consciente de que yo entiendo que si se conectan tarde es porque han podido estar en otra, es porque tuvieron problemas de red, es porque a mí, por mí, si se van a conectar, aunque sea tarde, sean bienvenidos. ¿Sí? Si ustedes se conectan tarde, pero se conectan, para mí es una gran alegría. Así que creo que debemos de adaptarnos, debemos de ser realistas a los problemas que se puedan presentar en el desarrollo de la clase. Yo sé, yo he tenido problemas en los que he intentado conectarme y he tenido muchos problemas y no he podido y he pasado media hora intentando. Yo sé los problemas que pueda dar, así que ustedes no se preocupen, que yo en esa parte yo lo comprendería. Bueno, la primera es hablar un poco sobre el docente como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí iría su primera pregunta: ¿en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? ¿Y cuáles son las características principales? Vamos a también explicar en resumen a los estudiantes sobre las prácticas pedagógicas matemáticas que se dan en los salones: expositivo, interrogativo, deductivo, estudio de clases, casos, perdón, de todo. Uso de tecnología en el aula, los juegos, proyectos, la técnica grupal. Y también le hacemos una pregunta: ¿por qué el uso de mapas conceptuales para las clases de matemáticas? ¿Considera importante la incorporación de los mapas conceptuales en las clases de matemáticas? Sí o no, ¿por qué? Vamos para el otro material que no quiera discutir, explicar y discutir. No puedo discutir porque no está la diferencia entre estrategias, técnicas y actividades. Bueno, este es parte del material que ya lo vimos en metodología. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre estrategia, entre técnica y entre actividad? Y la tercera pregunta es: ¿qué tipo de reformas se han hecho en los programas de estudio de las asignaturas de matemáticas por parte del MINED bajo el programa SMART? Y la última era explicar y discutir con los estudiantes sobre el modelo del diseño y estrategias de la técnica didáctica. Por cuarta pregunta: ¿considera importante la incorporación del diseño, las estrategias y técnicas didácticas en la reforma de la MINED bajo el programa SMART? Sí, no, ¿por qué? Entonces las preguntas ponen de pausecita para poder verlas todas y poder contestarlas. Como les repito, vamos a procurar abarcar los dos contenidos. Comencemos. Permítanme, solo voy a... Es la evidencia. Es la evidencia de que hemos estado conectados. Como les repetía, estos materiales han sido muy bien seleccionados por el coordinador, muy apropiados, muy bonitos. Bueno, yo creo que ya los vieron ustedes y les ha de haber parecido lo mismo. El objetivo general que conlleva el análisis de esta unidad es analizar diferentes estrategias didácticas propuestas en la literatura educativa y las implementadas durante las lecciones de matemáticas para la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, con el fin de determinar las más pertinentes y aplicarlas en el desarrollo de las diferentes temáticas del programa de estudios de matemáticas del Ministerio de Educación en un futuro docente práctico. Es decir, todo lo que han visto aquí nos va a servir también para elaborar los planes de clase de la asignatura metodología de ciencias de la matemática. Bueno, ahí tenemos el índice de contenido, lo que vamos a resumir, que no se viene.
Y sí, comienza el material exponiendo lo que son las estrategias didácticas, porque sabemos de que estrategias didácticas no es lo mismo que técnicas didácticas, no es lo mismo que metodología didáctica. Entonces aquí estamos hablando de que son estrategias didácticas. Pues las estrategias didácticas son las combinaciones de situaciones y actividades para desarrollar la labor en el aula. Entonces, acá se van a analizar las estrategias didácticas, los métodos, técnicas didácticas y los elementos que sean relacionados con eso. Magino y Stiller, que la importancia, ¿por qué nos preguntamos a veces por qué es tan importante la didáctica para la enseñanza de las matemáticas? Pues, y de hecho, sí, nos preguntamos en general para la enseñanza y aprendizaje. Entonces, en, la, en todo proceso siempre de enseñanza-aprendizaje, la didáctica es crucial, pero ¿por qué? Porque cuando se habla de la disciplina, la pedagogía que estudia y perfecciona los métodos, cuando se habla de didáctica, hablamos de qué es la didáctica, es la disciplina de la pedagogía que estudia y perfecciona los métodos, procesos, técnicas y estrategias cuyo objetivo es potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más amplios, profundos y significativos. Ahora, ya viendo la definición, ya vemos cuál es el papel crucial que juega la didáctica. Ya vemos cuál es el papel más importante de lo que es la Entonces, vemos cuál es en sí la parte tan importante de por qué es necesaria la didáctica. La didáctica no solo la matemática. Ya de manera general, en lo que es la parte educativa general, hablamos de que la didáctica es la disciplina de la pedagogía que va a perfeccionar los métodos de enseñanza, que vemos una parte muy importante cuando hablamos de la matemática. Estos mismos autores, Magino y Kindler, afirman que según sea el concepto de matemática utilizado, así será el enfoque didáctico. Entonces, cuando se concibe lo que es un saber terminado y rígido, que justamente hablábamos con los demás compañeros, esto va a crear en sí a que se diseñe la didáctica, se va a diseñar en una función de la enseñanza de conceptos y procedimientos específicos. Sí, algo cuando creemos de que la matemática ya está en sí creada, ya no se va a explorar lo que es la parte creativa de los estudiantes, pero cuando al contrario se elabora con un saber que se construye en forma permanente, su didáctica va a estar encaminada a estudiar y aprovechar las complejas relaciones entre el objeto de estudio, el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Si se recuerdan, este es el triángulo que mencionábamos en las clases anteriores. Sí. El triángulo entre docente, el objeto que va a ser de estudio y el estudiante, que es el sujeto de estudio, es decir, el sujeto que enseña, el objeto de estudio y el sujeto que aprende. Entonces, es necesario, como lo dicen ellos, de lo que es oportuno, como dicen, es oportuno considerar
caso de reformular todas aquellas concepciones ontológicas sobre la disciplina matemática que conciba como un saber terminado y rígido. Pues tal como se viene enseñando, esa concepción genera modelos de enseñanza que están en discrepancia con las demandas actuales de la formación. A estas alturas, en este tiempo, en esta época, ya no se cree de esa manera de que la matemática es algo que ya está creado, sino que los estudiantes vienen con ese, como con un chip implementado, podríamos decirlo, en donde ya necesitan explorar más, necesitan expandir más sus conocimientos, necesitan explorar su creatividad. Para el caso de la matemática, de matemática específica, vamos a conseguir la matemática como un saber que se reconstruye, donde se pone atención a las complejas relaciones existentes entre el docente, los contenidos matemáticos, los resultados, los recursos, estrategias y técnicas didácticas, así como el contexto donde se dan los procesos educativos relacionados con esta materia. Bueno, en esta parte de aquí es donde concebimos que ya la mediación pedagógica para poder acompañar lo que es el aprendizaje. Según Martínez, en 1988, dice que el estudiante debe cumplir algunos requisitos. Entre ellos está la reciprocidad, es decir, una relación actividad-comunicación mutua, en la que ambos, el mediador y el alumno, participen activamente. La intencionalidad, el profesor, el docente debe tener bien claro qué quiere lograr y cómo de lograrlo. Y esto no debe de ir como solo en el enfoque de parte del docente. El estudiante también debe de tener bien claro qué quiere lograr y cómo lo va a lograr. Dada la reciprocidad, que es el que habíamos mencionado antes. Entonces, como siempre va a haber esa comunicación entre mediador y receptor, mediador y alumno, entonces, si el docente tiene bien claro lo que espera, lo que quiere lograr, dada la reciprocidad que hay, también el docente, el estudiante va a tener bien claro qué es lo que el significado, es decir, que el estudiante le encuentre sentido a la tarea. Si el estudiante nunca le encuentra sentido a la tarea, nunca va a sentirse motivado para realizarla. Es de tener, siempre el estudiante le encuentra sentido. Si usted no plantea bien esa tarea, si usted deja la tarea confusa, que no se pueda, que no se comprenda, lo que usted valora es que el estudiante no se sienta motivado. ¿Sí? Si el estudiante dice, bueno, yo ni siquiera sé qué es lo que me propone la tarea, se va a sentir desmotivado. Trascendencia. Equivaler más allá del aquí y el ahora. Crear un nuevo sistema de necesidades que promuevan acciones posteriores. ¿Sí? Que lo que yo le voy a proponer, que la tarea que lo voy a poner no se quede simplemente en el hecho de que fue y ya terminó la tarea, sino que es algo que le vaya a servir para algo que trascienda, por eso es trascendencia, algo que trascienda, algo que vaya más allá. El sentido de capacidad o autoestima, o lo que es mismo, despertar en los alumnos el sentimiento de que son capaces. Recuerden que nosotros podemos hacer de que nuestros estudiantes se sientan motivados o desmotivados. Esto quiere decir que depende de cómo nosotros les tratemos, así van a ser las respuestas que nos den. Entonces, no debemos de crear en el estudiante un sentimiento de incapacidad, un sentimiento de baja autoestima, sino que al contrario, motivarlos y decirles siempre que usted puede lograrlo, usted lo puede alcanzar. Yo confío en que usted lo puede hacer. Esas palabras, yo confío en usted, tienen mucho peso en la vida de nuestros estudiantes. Entonces, todo el conjunto de todas estas acciones que debe tener el docente, en realidad cumplen o van en congruencia con lo que Salazar plantea
sobre lo que es la acción docente. Y dice que la acción docente es una tarea de promover logros, de generar metas para que otros puedan aprender y así, donde se hace explícito que la complejidad del contexto y las diversidades de los enfrentados se ven entrelazadas de manera distintas en combinaciones con las capacidades en el personal docente. Entonces, y claro, si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos requisitos que menciona Martínez, entonces justamente llegamos a considerar la acción docente como la tarea de promoverlo. ¿Sí? Ya que cuando nosotros hablamos de que el docente es un mediador, no debemos de quedarnos restringidos al área de que solo soy mediador porque lo que voy a hacer es mediar el proceso, voy a transmitir conocimiento, el estudiante no lo va a transmitir, sino que el mediador también demanda la transformación de los contenidos al considerar lo que es la parte de la comunicación, la capacidad de representar conocimientos y de organizar didácticamente eso, lo cual conlleva planear y desarrollar acciones de aula de manera consciente y reflexiva para el logro de los objetivos esperados, siempre teniendo bien claro qué son los objetivos que nos hemos planteado. Hablando ya lo que es la parte de estrategia que ya vimos, ahora podemos hablar de lo que es la metodología. Pues la metodología se define como el conjunto de estrategias. Entonces, hablamos de estrategia. Ahora vamos a hablar de todo. El conjunto de estrategias aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se resalta que las estrategias contribuyen en la mediación pedagógica y se concreta con diversas actividades, donde la estrategia didáctica, según Salazar, se concibe como un proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado proceso pedagógico. Entonces, vemos la relación que lleva la parte de lo que es la metodología y las estrategias metodológicas. Luego vamos a plantear lo que es un cuadro donde vamos a ver las diferencias de estas y algunos ejemplos de cómo podemos identificar una estrategia, una técnica y también las actividades que se puedan desarrollar en el aula. En síntesis, queremos decir que la estrategia didáctica se entiende como el conjunto de técnicas. Acá involucramos ya la parte que es técnica, que pretende el logro de aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes, sin dejar al lado que la selección, planificación y aplicación de las estrategias permean o promueven, entre otras cosas, un determinado clima de aula, el tipo de relaciones interpersonales que se establezcan. Bueno, y involucra lo que es la interacción entre el docente y el estudiante o el estudiante-estudiante, porque sabemos de que tienen que existir los diferentes tipos de interacción. Si no es solamente que el estudiante va a interactuar con sus propios con sus compañeros, un compañero, o que solamente el docente va a interactuar con los estudiantes, sino que debe haber una mutua interacción, docente con estudiante, estudiante, y por qué no decirlo, irnos un poco más allá cuando hablamos en el quehacer ya de la enseñanza, cuando hablamos ya en sí de lo que ya es un centro educativo, la comunicación que debe de haber entre docente y docente, que esto contribuye muchísimo también a lo que es el aprendizaje. La forma en que se manifiestan las actitudes, así como la construcción de determinadas creencias y el desarrollo que se dé del proceso de comunicación en el aula, entre otros elementos. Entonces, cuando hablamos, bueno, de hecho en el material, pues bueno, como tenemos que relacionar conocimientos eh, previos que hemos adquirido, no importa si es solo en esta asignatura o en la otra, podemos recordar que cuando hablamos la asignatura de metodología en la ciencia de la matemática, cuando hablamos de la parte de estrategias y técnicas, cuando hablamos de estrategias, entonces las estrategias bajan más allá de las técnicas o métodos. Entonces, no debemos de confundirlo cuando nosotros hablamos de una estrategia, no debemos de confundirlo con lo que es una técnica. Entonces, por eso les comento de que vamos a revisar después el cuadro sobre lo que es la diferencia entre estas, aunque que me alegra ya verlos conectados, no me había percatado que estaban tantos. Voy a poner la parte de lo que es el chat. Ah, bueno.
Discúlpeme que yo no, cuando tengo así amplio la pantalla, no me había percatado que estaban ustedes acá conectados todos. Qué alegría tener cuatro. Ah, qué contenta me siento. Entonces, vamos a ponerlo como teníamos la anterior, de tal forma que podamos tener las dos pantallas y que pueda ver yo lo que es el chat para que estemos interactuando. Es que en hoy estaba conectado solamente el coordinador, entonces yo asumí de que el que se había vuelto a conectar era el coordinador, entonces no me había percatado que eran ustedes. Pero qué alegría que estén. Justamente le dije al coordinador, es que esperé 15 minutos porque acabo de salirme de la otra y tenía tres estudiantes que son de la misma, entonces le digo yo, voy a esperar a ver si se conecta. Sí, sí, por allá viendo todos los mensajes. Sí, debe haber lo que es una relación dinámica y siempre debe de haber la parte de la ética. Sí, de hecho, hay veces mucho cuando se hace una relación docente-estudiante, muchas veces los docentes tienden a realizar a veces unas bromas un poco pesadas que no deben de hacerse con los estudiantes porque a veces es un poco incómodo. ¿Sí? Entonces, siempre cuando tratemos de tener una interacción docente con el estudiante, dar una relación basada en el respeto y claro, en la confianza. Yo no le digo que no se puede bromear con los estudiantes, sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado, más cuando se trata de estudiantes que son bastante de nivel básico, hay que tener mucho cuidado. Y la relación estudiante-estudiante que siempre debemos de tener cuidado en el aula que sea basada en el respeto, porque bueno, hoy mucho se está dando los problemas, lo que es el bullying, ustedes ya lo han conocido, entonces debemos de procurar evitar esas cosas en el aula. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos con esta parte de acá. Ah, ya hablamos de lo que es metodología. De hecho, en el examen de metodología venía una pregunta sobre las estrategias didácticas. Entonces, cuando uno le preguntan estrategias didácticas, no debe resumirse sobre las actividades y las técnicas, ¿sí? Entonces, que va más allá es como un tipo de explicación de lo que es lo que se debe de realizar, cómo se va a realizar. Entonces, Calderón afirma que las técnicas didácticas son instrumentos que pueden tomar en consideración para hacer más eficiente la labor educativa. Y entre sus características señala que son imparciales en el sentido de que se trata meramente de instrumentos que pueden utilizarse o adaptarse o mejorarse de acuerdo a las condiciones y situaciones educativas existentes. Es decir, las técnicas pueden servir a estrategias y métodos de enseñanza distintos. Es decir, exacto, las técnicas, si yo defino una técnica para una asignatura, no significa que no va a servir solo para eso, sino que las técnicas son adaptables a diferentes asignaturas, ¿sí? Diferentes tipos de estrategias y los diferentes métodos que utilicemos, ¿sí? Entonces, las técnicas casi siempre se van a mantener en algunos casos porque me sirven para muchas asignaturas. Bueno, en la relación a los recursos didácticos, bueno, ese creo que ya es un poquito más conocido para nosotros, se entenderán como los materiales y dinámicas. No solamente podemos hablar de recursos didácticos, los físicos que tenemos, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de recursos didácticos ya entra así lo que son materiales y dinámicas, la parte del juego, pues, junto a estrategias didácticas, promueven la participación en el aula, facilita construir conocimiento y generan aprendizaje significativo, que es lo que siempre andamos buscando, ¿sí? Generar en el estudiante un aprendizaje significativo. Entonces, para tener un poquitito más grande la letra de ustedes. Entonces, la selección y planeamiento de estrategias didácticas, vamos a tener algunas consideraciones. Entre ellas se menciona la selección de estrategias didácticas. Entonces, el docente, ustedes como docente van a tener la responsabilidad de promover y desarrollar los contenidos y procedimientos matemáticos de los programas curriculares que guían la lección. Bueno, mediante la formulación de lo que son estrategias didácticas. Entonces, ustedes tienen que conocer las diferentes estrategias didácticas que existen con mucha profundidad, porque así conociéndolas ustedes van a poder saber o decidir cuál van a utilizar en el momento oportuno. Entonces, si ustedes no conocen las diferentes estrategias didácticas, entonces vamos a tener el problema de que ustedes no van a saber ni siquiera cuál es apropiada para el momento en el que se encuentran. ¿Sí? Entonces,
Recuerden de que todo va a ir en base a las características que tengamos de nuestra población estudiantil. Entonces, pero es necesario tener primero lo que son las bases de cuáles son y para saber cuál puedo yo aplicar. Como lo dice acá ese autor siempre, no es necesario conocer siempre cuáles son, sino que saber cuáles son las más adecuadas. Entonces, es necesario conocer la pertenencia de cada una de ellas. De hecho, preguntarme, ¿y esta en qué momento la podría aplicar? Ah, claro, conociendo las características, yo voy a saber en qué momento esta no va a ser oportuna para poder aplicarla. Es necesario conocerlas de manera general y de manera particular a cada una de ellas. ¿Sí? Primero en general en conjunto, luego particular cada uno para conocer las características. Entonces, luego va el planeamiento de las estrategias. Entonces, en el planeamiento de las estrategias se requieren diferentes fases. Por ejemplo, la ubicación y contexto. Entonces, esto lo que lleva es delimitar lo que es el nivel, el tema, temas de contexto, condiciones que se tienen y los estudiantes que participan. Ubicarme, cuál es mi contexto, cuáles son mis estudiantes, cuáles son los temas que yo voy a poner, cuáles son los temas que yo voy a desarrollar, cuáles son las condiciones en las que yo me encuentro. Todo eso, todo eso es parte del planeamiento de las estrategias. Yo no me voy a poner a elaborar estrategias que requieren mucho material en uso de las TIC, por ejemplo, y yo estoy en un lugar donde ni siquiera tienen centro de cómputo. Entonces, todo eso tiene que llevar una clara realidad de lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Ubicarme en el contexto, no hacerme una idea falsa del contexto que me rodea. Todo debe de llevar relacionado. Tienen que ver hasta el tipo de, bueno, en el contexto, el lugar en donde se encuentra ubicado el centro educativo y cuáles son las cosas o los factores que pueden estar afectando a sus estudiantes. Entonces, todo eso va ahí en la parte de ubicación contexto. En el marco general, por ejemplo, van a contemplar los elementos del diseño instruccional que intervienen en el inicio, desarrollo y cierre del tema. Entonces, en el marco general es justamente hacer el esquema general. Por eso le plantean aquí, puede hacerlo con un mapa conceptual, un esquema o un mapa neuronal, donde van conceptos e imágenes, donde se van a contemplar lo que son los elementos del diseño con las decisiones consideradas. ¿Sí? Entonces, esas decisiones referidas a los programas, los elementos de programación que se consideran que pueden incluir lo que son los objetivos, las habilidades, la parte de competencias. Bueno, algunos creen todavía que las competencias son solo habilidades, contenido, las evaluaciones que voy a programar, entre otros. Sí, el esquema general. Ahora van las consideraciones para el planeamiento y desarrollo de la lección. Entonces, en esta parte de acá, para los bienes, que es el que autor citado, eh, bueno, habla sobre los objetivos que son objetos de enseñanza y aprendizaje, pero él lo va haciendo por medio de la parte de una asociación de pasos. Y dice que primero él tiene que ver el interés de identificar los logros y aprendizaje de los estudiantes. El primero va a ser el primer paso del análisis didáctico, es el análisis de contenido matemático. En esta parte se va a organizar lo que es el currículo, sistemas de representación, sus relaciones con otros conceptos y procedimientos, situaciones y problemas. Entonces, es contenido considerado y la estructura conceptual, que considera la relación de los conceptos y los procedimientos implicados en el contenido estudiado. Bueno, aquí otro organizador que puede incluirse en esta etapa es lo que es la parte de la historia, que ya habíamos mencionado que la parte de la historia, no vamos a tener mucho, es muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, para la parte de lo que es el análisis cognitivo. Entonces, en la parte del análisis cognitivo, ahí se considera el aprendizaje de las matemáticas, cuáles son las expectativas que están denominadas en la parte de los objetivos, cuáles son las competencias, las habilidades y las oportunidades vistas como tareas matemáticas. Luego va el análisis de la instrucción y finalmente el, la parte para ya elaborar lo que es el cierre. ¿Sí?
Entonces, para lograr tal vez acá no se miren bien identificados cuáles son los pasos, pero vemos de que para lograr la parte de lo que es la consideración para planteamiento y desarrollo de la selección, son varios pasos que este autor considera. Para aplicar estrategias didácticas en actividades o tareas matemáticas que se planifican en los pasos del análisis didáctico mencionado, el docente tiene que hacer una selección de los conceptos a desarrollar. Claro, ustedes van a tener una diversidad de conceptos que van a querer explicarle a los estudiantes. Bueno, de hecho, cuando nos basamos meramente en el libro, sabemos que estamos con los conceptos que tenemos que desarrollar. Tenemos que cuestionar de cuáles son las diferentes representaciones de ese concepto y su estructura conceptual y cuáles serían los usos y aplicaciones que se le dan al concepto, que es la parte más fundamental de todo. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, no se trata solamente de conocerlo yo por el modo rígido, de que yo conozco solo esta línea y no voy a explorar otros conocimientos, no voy a explorar otras líneas, no, sino que yo debo de agotar, agotar toda, todos los caminos posibles que puedo partir de un concepto, o sea, y todas las aplicaciones posibles que yo voy a tener de este concepto y todas sus representaciones del concepto. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de aspectos conceptuales del desarrollo del tema o temas, conocimientos previos, previsión de errores frecuentes, los obstáculos que se van a presentar cuando tienen diferentes representaciones, eh, siempre van a haber obstáculos que para mí representa una cosa, para el estudiante representa otra. Entonces, voy a tener siempre ese tipo de problemas. Todo eso debe de ir contemplado. Claro, el uso correcto de lo que es el lenguaje matemático, que muchas veces nos cuesta mucho hacer el uso correcto de ello. Y finalmente la fase 4, que es la que debe ir siempre, eso es lo que muchas veces creemos de que la parte de evaluación y análisis simplemente es pasar un test y que el estudiante conteste ese test y eso ya me va a medir a lo que el estudiante ha aprendido, cosa que no estoy muy de acuerdo. De hecho, eso de hacer exámenes como que, si se dan cuenta, ya está pasando de moda. Yo sé que se tienen que evaluar competencias, sé que se tienen que evaluar objetivos, pero yo soy de la parte de que si yo voy a evaluar un examen, que es la parte teórica, prefiero evaluar la parte de análisis, que es la parte memorística, que es, pero lo común es evaluar la parte memorística y dejar a un lado la parte del análisis, que no es lo más apropiado, ¿sí? Porque lo que se debe de interesar en la parte de la evaluación del análisis es saber si el estudiante logra razonar, ¿sí? No si el estudiante logra memorizar tales contenidos, logra memorizar tales fechas, logra memorizar tales autores, no. Si logra comprender, logra razonar y logra analizar las aportaciones de diferentes autores. De eso más que todo se trata, a mi punto de vista. Pero ahí sabemos que cada uno va a llevar la forma de evaluación de diferentes maneras. Porque justamente la evaluación y análisis dice que es la fase en la que permite reflexionar y analizar la propia práctica, revisar el logro de aprendizaje y replantear elementos deficientes, elementos de la improvisación en situaciones no contempladas y contar con insumos para la próxima planificación de estrategias. Entonces, justamente es lo que se busca en la evaluación. A un estudiante cuando se le evalúa, se le tiene que decir, mire, usted falló en esta parte, pero usted puede mejorar de esta forma. Usted puede mejorar aplicando tales técnicas, usted puede mejorar de tal, explicarle al estudiante cómo puede hacer, no solo dejarlo estancado, no, usted salió mal y es porque usted no sabe nada, es porque usted la verdad no es bueno. Mire que la verdad debería de pensar qué es lo que está estudiando. Piense muy bien qué es lo que quiere hacer con su vida. Eso no se debe hacer nunca con los estudiantes, eso siempre me motivaron. Bueno, para enseñar matemáticas no, justamente lo que les decía, no simplemente se necesita de la parte de conocimiento. Fandiño, en 2006, menciona que para enseñar las matemáticas deben de integrarse tres aspectos principales en la formación del docente. Número uno, las matemáticas. Es decir, los conceptos en sí de la matemática, de la ciencia pura de la matemática.
esos conocimientos que son súper importantes, esas materias que ustedes llevan, pesadas, que ustedes llevan, que álgebra lineal, que ustedes llevan geometría, que llevan estadística, que toda esa es parte de las matemáticas. Ahora, respecto de la pedagogía y la didáctica en la materia. Esas materias que puede decir usted, yo no sé ni para qué llevo esas materias teóricas. Yo no sé para qué me van a servir. Déjeme decirle que eso es muy importante para el desarrollo de sus clases, porque usted tiene que ser un docente humanizado, ¿sí? No podemos ir a una clase docente de que meramente sea transmisor de conocimiento. Y las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, eh, Tardif dice que el docente debe tener ciertos saberes que integran y apoyan a su desarrollo profesional. Y menciona una lista de saberes. Pero antes de pasar a eso, le quiero comentar de que ustedes se pueden preguntar, entonces nos tenemos un poco de curiosidad acerca de averiguar muchas cosas del porqué de nuestro plan de estudio. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen su plan de estudio? ¿Alguno de ustedes ha leído su plan de estudio? A ver, coméntenlo. ¿Alguien ha leído el plan de estudio? Ok, un poco. Bien, Carlos. Ahora, ustedes reciben una asignatura entre las asignaturas teóricas, creo que llevan la malla curricular. Vamos a ver la parte de la malla curricular. Yo, por cierto, ya tengo la malla curricular. Vamos, me compartieron lo que es la malla curricular de la carrera y ustedes llevan unas asignaturas que hablan, bueno, lo que es el plan de estudio. Bueno, el plan de estudio, déjeme decirle que está conformado por toda la gama de asignaturas que ustedes llevan. Todos los programas, el programa que ustedes revisan nada más es el programa de asignaturas. El plan de estudio está compuesto por todos los programas de todas las asignaturas que ustedes llevan. Aparte de eso, lleva su malla curricular y entre unas cosas que más destacan es la parte de un apartado que se llama un cuadro que aborda lo que son las temáticas de ley. Bueno, también lleva la parte importante que son el perfil de egreso, cuáles son las competencias que ustedes deben de adquirir al finalizar la carrera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ustedes antes de iniciar una carrera, ustedes deben de conocer cuáles son las competencias que les van a formar esta carrera. Y si ustedes conocen sus competencias, ustedes deben de estar pendientes que en los programas de cada asignatura se les desarrolle las competencias programadas para eso. Okay. Entonces, pero lo que le quería comentar es que existe lo que es la parte de ley, que son el abordaje de las temáticas de ley. Entonces, la parte de las temáticas de ley, en lo que está el reglamento general, el reglamento de la Ley General de la Educación Superior, dice de que toda la tipo de enseñanza que se da desde el nivel básico, bueno, desde el nivel inicial, básico, medio, superior, todo hasta el nivel de doctorado, todo debe de cumplir de que sus planes de estudio se desarrollen ciertas temáticas de ley. Entre estas ciertas temáticas de ley está lo que es cambio climático. Por eso es que ustedes llevan una asignatura que se llama más o menos así, prevención a la violencia intrafamiliar y género. Ustedes tienen que ver derechos humanos, ustedes tienen que ver educación inclusiva, ustedes tienen que ver ley de ética gubernamental, ustedes tienen que ver
y llevan todas esas asignaturas, pero es correcto. O sea, cuando ustedes se pregunten, pues, ¿y por qué llevo esto? Eso es un tema de ley, es un tema de ley para promover en los estudiantes competencias de la parte social, ¿sí? Ustedes, aparte de ser docentes, meramente docentes que transmiten conocimiento, también tienen que ser docentes integrales. Y por eso es que se dan todas esas materias. Una hay veces quizás no comprendo porque se va, pero es un tema de ley. ¿Sí? También tiene que ver gestión para la reducción de riesgos. A la reducción de riesgos, esa es otra de las temas de ley. Moral, urbanidad y cívica. Todo eso es parte de lo que es el requerimientos que se necesitan para hacer un plan de estudio. ¿Sí? O sea, que no es decir, bueno, mi plan de estudio va a conformar solo tales contenidos, esto y esto. También se tiene que ir formando al ser humano. Sé que me pueden decir, esa formación debe de ser nada más en lo básico, que ya como uno docente y como uno de estudiante universitario ya tiene formadas muchas cosas, sí, pero siempre se debe de llevar a poner. Entonces, todo ese conjunto de cosas debe de tener parte docente. Ustedes como docentes, cuando sean docentes, ustedes les va a tocar ir a analizar nuevamente lo que es la ley de educación superior, el reglamento, y todo eso para que ustedes sepan cómo van a elaborar la parte de sus contenidos. Cuando hagan sus guiones de clase, por ejemplo, pueden aplicar alguna de estas cosas. Entonces vamos a leer los saberes que debe de poseer según Tandis, lo que es un docente. ¿Sí? Los saberes profesionales, que es el conjunto de saberes transmitidos por las instituciones de formación del profesorado inicial y comunitario. Bueno, eso es lo que les transmite, eso son sus asignaturas. Sí, exacto. Si se dan las bases, ustedes las adecúan al entorno y de hecho miran la aplicabilidad. Bueno, de hecho, todas estas temas de ley sin necesidad de que lo pongamos como un contenido, es algo que se viene fomentando, es algo que se viene dando, creo que en todas las asignaturas. Creo que todos la mayoría de asignaturas nos hablan de respeto, el derecho de los seres humanos, miren que me hablan de respeto, hoy me hablan de la educación inclusiva, me hablan, entonces, es algo que se transmite siempre. Va. Entonces tenemos los profesionales, que son esos, obviamente los conceptos, los saberes que nos transmiten a través de toda nuestra vida estudiantil. Entonces, la práctica docente es un objeto de saber de la ciencia, de la educación, que activa y moviliza diversos saberes pedagógicos, que son doctrinas o concepciones provenientes de reflexiones sobre la práctica educativa. Entonces, esta es la parte de que nos vienen transmitiendo desde el inicio de nuestro inicio de nuestra vida estudiantil. Ahora van los disciplinarios. Los disciplinarios son saberes de que dispone nuestra sociedad, que corresponden a los diversos campos del conocimiento en forma de disciplina y que surgen de la tradición cultural y de los grupos sociales productores de saberes. Están los curriculares. Estos son los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales que ella misma define y se selecciona como modelos de cultura erudita y de formación para saber. Se presentan en forma de programas escolares que los profesores deben aprender a aplicar. Justamente en la parte curricular, en la parte que les estoy diciendo. ¿Sí? Parte curricular, ustedes deben de conocer la ley de educación. La ley de educación, bueno, en general, hablamos de la ley de educación superior. En mi caso, yo les puedo hablar de la ley de educación superior porque es la que yo aplico en mi trabajo, la ley de educación superior. De la ley de educación para la parte de lo que es la básica, la media, que tiene algunas diferencias. Entonces, todo eso ustedes deben de saber, conocer, primero conocer y después aprender a aplicar. Porque cuando ustedes sean docentes y elaboren todas sus clases, le pida el analista curricular o el curriculista de su centro educativo le diga, bueno, dame tu plan o tu programa de asignatura para incorporar al plan de estudio. Entonces, ustedes deben de tener todos estos saberes. Y los experienciales. Entonces, tenemos los experienciales, ya esa es, como su nombre lo indica, son los saberes que ustedes van a tener en base a las experiencias que ustedes tengan de su trabajo. Puede desde la experiencia que ya tuvieron de ir a hacer las observaciones, eso ya cuenta como un saber experiencia. Ustedes han ido, experimentado y de ello han aprendido. Ahora,
en esta parte de acá. Por eso es que ustedes quizás dicen, bueno, por razón, cuando uno va a pedir un trabajo le dicen tantos años de experiencia. Entonces, y uno dice, bueno, si no me da la oportunidad de comenzar a trabajar, entonces cómo yo voy a tener experiencia, sí, y tienen razón. Pero hay que saber que cada uno de lo que vivimos en nuestra época de estudiantes es una experiencia, ¿sí? Ustedes, todas estas prácticas, cuando ustedes inicien su labor como docente, estas prácticas que ustedes van a hacer, de ir a dar clases, la práctica de la observación, todo eso cuenta como experiencia, ¿sí? Entonces, todos esos son saberes que han surgido a través de su trabajo docente. Ustedes ahora ya están practicando como docentes, ¿sí? Entonces, no tienen todavía su título que les acredite como docentes, ¿sí? Pero ya realizan prácticas como que lo fueran. Entonces, todo eso es parte de su experiencia, es parte de su cúmulo de saberes específicos que van a tener, van a ir acumulando, valga la redundancia, acumulando. Entonces, todo eso es importante de lo que debe poseer lo que es un mediador de la enseñanza, un docente. Entonces, la práctica es muy importante. Muchas veces, eso sí es cierto, que muchas veces creemos de que la práctica es todo y vemos gente que lleva años, años enseñando y pues no se quiere adaptar a lo que es el cambio, entonces ahí sí hay un poquito más de problema porque la experiencia de tantos años ahí sí afecta mucho, porque si una persona en base a la experiencia que tenga por tantos años ha dado y no quiere cambiar la forma rutinaria de dar sus clases, eso pues la experiencia viene a ser lo que uno está, porque muchas veces las personas que no tienen mucha experiencia están más abiertas a lo que es el cambio. El docente como mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces, según a todo lo que ya vimos, entonces, ¿cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los saberes que debe poseer? O sea, el profesor ideal, ese que tan soñado, tan esperado, va a ser aquel que conozca su materia, su disciplina y su programa en relación a otras ciencias. Además, poseerá ciertos conocimientos relativos a las ciencias de la educación y a la pedagogía. Y va a desarrollar un saber práctico basado en su experiencia cotidiana con familia. ¿Sí? Todo eso de aquí concentra todo lo que hemos visto, los conocimientos que debe de tener y los saberes. Debe de saber no solamente de la materia, como lo habíamos dicho. Entonces, para Fandiño, él eh, bueno, identificó lo que son tres modelos para lo que es la enseñanza de la matemática, en que se concibe el docente, el estudiante, el conocimiento. Primero es el modelo normativo, centrado en los contenidos. El modelo iniciativo, centrado en el estudiante, y el modelo apropiativo, centrado en la construcción del saber del estudiante. A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir cuál es cada uno de ellos? Vamos a ver. ¿Cuántos estudiantes tengo para uno cada uno? Vamos a ver. Tengo a... Ah, muy bien, uno cada uno. Y tienen habilitado el micrófono. Vamos a ver. Habilitar y habilitar. Para que me comparta, bueno, quien pueda compartirlo así mediante el micrófono, utilizando el micrófono, lo puede hacer con micrófono y el otro, o quien no pueda, lo puede hacer así por medio de escribiendo por medio del chat. Vamos a ver, explíquenme qué entendieron de cada uno de estos modelos. Tenemos tres modelos. Está puesta en la pantalla, ¿eh? Vamos a discutir ahorita. Discutamos entre todos. Vale, Noemí y Rosa, ¿ya leyeron lo que puso Carlos? Vamos a ver. Díganme qué opinan.
en este modelo, en el modelo normativo, hasta su nombre lo dice, ¿va? Normativo, norma, digo, eh, en el modelo normativo, ¿qué papel juega el estudiante? Veamos, ¿qué papel juega el estudiante? Están, si tienen el material en la mano, está en el 7, en la página 7. Les estoy dando una ayudita. Sí, eso es cierto, apegados al currículo oficial, bien apegados, tan apegados que no buscan la parte de creatividad de ellos, sino que, mira, el libro me dice esto, exactamente lo que dice el libro, eso voy a hacer. Y el libro me da una solución y yo esa veo. El libro me dice que hay un ejemplo y yo no me voy a rebuscar por otro ejemplo, yo voy a poner el ejemplo que dice el libro. Pero que mire, hay otros ejemplos que son más dinámicos. No, pero no, yo no voy a hacer eso. Ah, vale. Entonces, mira, ahí vamos un poquito ya contradictorio algo con Carlos, ¿verdad? Porque Carlos dijo que se buscaba adecuarlo al entorno, pero es que en realidad el normativo no busca adecuarlo al entorno, sino que lo que busca es dar algo rígido, algo rudimentario, algo tan tradicional, algo tan común, bueno, de hecho, exacto, se van guiando por un patrón nada más, no es creativo, qué más, no es creativo. Y el estudiante, ¿cómo es el papel del estudiante ahí? ¿Cómo es? Algo de eso que fue la tradicional, muy bien. Los libros solo orientan, los libros, y de hecho solo se basan en los puros, y el papel del alumno es de receptor. Bueno, sí escucha, pero no participa. Sí, sí escucha. El estudiante oye, escucha, bueno, oye nada más, porque ni siquiera logra comprender, ahí está bien pasivo, sin hacer nada. Sí, muy bien. Pues, ese es el normativo, el que normalmente le llamamos tradicional. ¿Sí? Entonces, que el estudiante solo estaba como un sujeto pasivo, escucha, atento, y si interviene solo para reproducir algo que ya se dijo, pero nunca va a cuestionar. Ahí el estudiante no va a ser aquel que va a estar cuestionando al docente. Bueno, no, mire, pero es que yo no estoy de acuerdo de ese punto de vista, mire, por esto y tal motivo. No, y el estudiante casi siempre va a decir, sí, sí, tiene razón, cabal, así esto. Entonces, no va buscando en ese despertar en el estudiante de esa interacción y conste que no estoy diciendo que vamos a buscar estudiantes que sean eh, contradictorios en tus puntos. No se refiere a eso. Cuando hablamos de una contradicción crítica, nos referimos a que sea un estudiante que va a estar en contra de lo que se siempre diga, porque muchas veces hasta en el trabajo se da eso, malinterpretamos esa parte. Se trata de que el estudiante va a dar su punto contradictorio, pero basado en que, basado en pruebas, basado en un fundamento, no solo por poderme en contra porque a mí, no, yo estoy en contra porque no me gusta el profesor, no, todo con pruebas. Sí, vos sí tienes razón de que depende de la calidad de enseñanza y partida, pero acordemos que también depende del modelo que ocupemos, porque la mayoría de personas que no les gusta complicarse se van a ir por el modelo normativo. Yo me centro en la parte que es contenido, voy a dar esto y esto, y si el estudiante pues, no aprende o no, pues no es mi problema porque yo voy a ir a desarrollar contenido.
instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa. Y les decía que es un repaso de tutoría, porque ya casi estamos Sí, solo finalizando. llegan a impartir el contenido, muy cierto. Algunas características de los métodos y técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa. Acá, por ejemplo, yo les decía que antes de evaluar, pues usted tiene que reflexionar cómo Sí, evaluar, qué técnica para ahí es donde utilizar. decimos de que la parte que dice Rosy, depende de la cantidad, de la calidad en la que se dé. Como lo decía, no significa que en algún momento no podamos utilizar algún modelo de esto, ¿sí? Todas esas características que estén sacando del modelo, todas esas características son muy importantes. Las pruebas de evaluación cuantitativa y aplicarlas. Y si se da un error, Aquí tengo las cuantitativas, listas las características, que no lo voy a tener en esto, porque exacto. Y créanme que la labor, la profesión que ustedes han escogido, la profesión docente, créanme que en su camino se van a topar con tantas historias. Es imposible, yo simplemente lo digo, es imposible que uno no se enamore de la profesión. Es imposible no enamorarse. Cuando ustedes ya tengan contacto a sus alumnos, se van a dar cuenta de qué tanto se llega a apreciar a los alumnos. Es algo tan lindo, es algo una experiencia única, la verdad. Creo que es una de las mejores profesiones que hay en esta vida es ser docente. Es súper lindo. Ahora, ya hablamos acerca de cuáles son las características del modelo, el papel que juega el estudiante, que son las cosas más relevantes. Pero ahora digamos, en este modelo también hay algo muy importante que tenemos que tener en claro. ¿Qué sucede? Ustedes saben que cuando demos las clases siempre se va a presentar un error. Cuando se presente un error en este modelo, ¿qué es lo que se suele decir? Escribieron ahí que no me escucharon. Entonces, voy a retomar esta parte. Decíamos que las pruebas de ejecución, lo que se debe tomar en cuenta. Fíjate de que sí es cierto, pero quizás en la parte docente es una de las que es siempre, aunque sea poquito, pero siempre va a haber un amor por los estudiantes, siempre se va a tener un amor de que lo que quiero que los estudiantes aprendan. Es, yo siento que tal vez en la parte del nivel universitario es bien difícil que se dé. Es bien difícil que se dé. En la parte universitaria tal vez no hay mucha relación, ¿verdad? Por la situación en que recuerden que él es más independiente cuando uno va a la universidad, nadie lo está forzando, pero cuando uno se va para la parte de la área media, la básica en la media, entonces casi siempre logra crear un vínculo sumamente especial con los estudiantes. Y ustedes lo pudieron haber vivido cuando eran bachillerato. Yo sé que todos ustedes tuvieron un docente favorito, un docente al que querían mucho, al que estimaban mucho, el que sentían que les comprendía, porque siempre se crea un lazo, siempre hay un lazo. Y más que con el transcurso de los años, o sea, usted va a ver si usted va en la área básica, va a ver estudiantes desde chiquito, tal vez no es su alumno, pero lo va a ver desde pequeño hasta 9 años. Entonces, siempre se crea un lazo, un vínculo bien especial con los estudiantes. La parte que les comentaba era que cuando en este modelo, cuando se presenta un error, resulta que la culpa siempre es del estudiante. La culpa es del estudiante, pues los estudiantes no han trabajado como se desea. Entonces, ahí sí ya un poco, es una de las cosas que caracteriza este modelo. Siempre se dice el estudiante es el culpable, él lo estudió bien, la mía no es la culpa, ¿sí? Claro, no es cierto, eso no es cierto, tiene toda la razón. No toda la culpa la vamos a echar siempre al estudiante.
mucho tenemos, bueno, varios aspectos que interfieren en lo que es, en lo que es la parte de enseñanza y aprendizaje. Siempre, el docente siempre va a tener la razón. Sí, es una lástima, porque normalmente los docentes no siempre tenemos la razón. Así que yo les digo, yo casi nunca voy a tener la razón. Así que aquí yo aprendo de ustedes y eso es lo más bonito, que aprendamos juntos. Ahora ya vimos las características del modelo normativo. Ahora quiero que veamos las características del modelo iniciativo. Vamos a ver, el modelo iniciativo. Dice es más flexible. ¿Qué más? Hoy sí le oigo. Bueno, yo sé decirle, pedirle disculpas porque no lo puedo explicar. Tuvieron unas fallas técnicas que tuvieron que cambiar de Sí, exacto, tiene toda la razón. Ese es un rol más participativo. Ese es un rol más participativo y aparte de eso, ¿saben qué es lo bonito de esto? Que aquí el docente se concibe como el que trata de entender qué les podría interesar a sus alumnos. Y partiendo de eso, propone informaciones e instrumentos. Es decir, que los contenidos, toda la información, los instrumentos que yo voy a crear, no son elaborados a base de la nada. No son elaborados como que porque a mí me dio la gana esto. No, no son elaborados así. Son elaborados en base de que el docente sea la pregunta y autorreflexiona y dice, bueno, ¿qué es lo que les puede interesar a mi estudiante? ¿Qué es lo que yo podría presentarles de tal forma que ellos se sienten atraídos? Y sobre todo, que los saber debe de estar relacionado con las necesidades de la vida. O sea, yo no voy a venir a darle algo que, que no tenga una relación directa con lo que es la vida del estudiante, que es justamente lo que le llama la atención al estudiante. Exacto, ahí sí viene, en esta parte sí voy a viene que yo voy a realizar las adecuaciones según las necesidades, ¿sí? Ahí sí yo voy a considerar las necesidades de mis estudiantes y bajo esas necesidades yo voy a hacer las adecuaciones necesarias para presentarle la información que a él le llame la atención, la información que él necesite, la información que le sirva para resolver problemas de su vida cotidiana. Ese es muy interesante, es muy súper interesante. Y de hecho, cuando hablamos de la parte de problemas, dice que el aprendizaje, que es algo iniciativa, lo que se propicia por medio del modelo iniciativo, se garantiza si se proponen problemas o preguntas que interesen a los alumnos, problemas que ellos mismos intentan afrontar de forma espontánea y autónoma. Es decir, se concibe el problema como un motivo de aprendizaje, una situación que está ligada a la cotidianidad. Es un aporte de conocimiento, de práctica de ejercicio y posibilitador de atribuciones de nuevos significados. Y ahora vamos a esperar la parte. Ok.
Vamos a ver, Rosa me dice que no ve el escritorio. ¿Lo mismo le sucede a los demás? ¿No ven el escritorio? Ok, Carlos sí lo mira. Noemí. Noemí tampoco lo mira. Miren, yo ahorita en el escritorio tengo la pantalla de Skype. Juan Carlos tampoco. Bueno, es que ahorita lo que tengo nada más es la presentación de Sky, no puesto el escritorio, tengo la presentación en donde aparece la foto de Carlos, muy pensativo por cierto, y se miran los demás que están conectados. Ahora voy a poner lo que es el PDF. Sí, pensativo, claro, si usted es un muchacho tan muy estudioso y siempre está ahí pensando, bueno, ¿cómo puedo resolver ese problema? Ahorita ya les puse lo que es el PDF. ¿Pueden ver el PDF? Rosy dice que no se ve el PDF. No sé por qué no se ve el PDF. Porque he compartido la pantalla. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y si lo pongo así grande, ahora ¿lo miran o no lo miran? Así, ¿qué ven? Si lo tengo así. Ahorita sí tengo lo que es la pantalla en grande, lo que es el... Dentro de los instrumentos cualitativos tenemos varios. Tenemos el registro electrónico, la entrevista, el portafolio. Lo miren. No se ven. Vamos a ver. Entonces, ese es un ejemplo de instrumentos cualitativos. Más adelante, cuando lleguemos a la evaluación mixta, ustedes se van a dar cuenta que de alguna manera esto que está en esa pantalla. Vamos a ver. Nos ha compartido un archivo. Ah, ok. Exacto. Eso es lo que presento yo, así como me lo ha presentado él, Carlos, así lo presento yo. Ujú. Porque no sé por qué los demás no pueden. Vamos a ver. Voy a poner nuevamente el escritorio. El estudiante demuestra sus avances que ha tenido, ¿verdad? Y se utilizan durante todo el proceso de aprendizaje. Y se plasman las habilidades. Díganme si pueden ver ahorita, ¿qué es lo que ven ahorita? Todo el proceso. Y es el estudiante que le pone como un toque personal, ¿verdad? Es bueno su valoración sobre el tema. Entonces lo que hice fue volver a presentarlo. Puede ser que tenga problemas a veces y se sale. Okay, entonces podemos continuar. Ahora ya vimos lo del modelo iniciativo. Ahora podemos ver modelo. Ah, ok, Rosy. Me alegra mucho que ya vean los tres. Entonces, ahora podemos hablar acerca del modelo que nos queda. El modelo apropiativo. ¿Qué me pueden decir del modelo apropiativo? Vamos a ver. Hace que el estudiante desarrolle procesos de reflexión, y valor de aprendizaje logrado, la creatividad, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque puede darle un diseño muy bonito. El profesor también con el portafolio va a hacer que el estudiante valore en la presentación. Bueno, le puede hacer vamos a ver los demás. Pueden hablar ustedes. Vamos a pasar aquí. Sí, de hecho. La lista de contenido.
la parte de que, más que todo, en la parte de lo que es el modelo apropiativo, uno de los roles principales del estudiante. El estudiante ya deja de ser un agente, lo deja de ser lo que es un agente pasivo, de la parte del docente pasivo, y ella empieza la parte de lo que es la investigación. Entonces, cuando ustedes le digan, mira, ¿cuál es el modelo apropiativo? El modelo apropiativo se puede incluir la enseñanza centrada en la investigación. Y justamente porque lo dice, como lo dice Kevin, el estudiante ya presenta un dominio más amplio del conocimiento, pero aunque no considera el dominio más amplio del conocimiento, ya se interesa por averiguarlo. Exacto, como ya es un activo, surge su interés por conocer, por investigar, por aprender, ya deja de ser esa parte pasiva a convertirse a una activa en donde a él le interese darle solución a problemas, la parte de solución de problemas, porque va construyendo su propio saber. No espera de que se le dé el saber, sino que él lo va construyendo. ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Qué más? Bueno, el estudiante aquí, llegamos en el momento que el estudiante, nosotros no le vamos a dar la respuesta a una determinada situación. Aquí en este modelo nosotros no vamos a ir a dar, sí, mira, esto ya lo intentaste un par de veces y la verdad que ya te vi que estás un poquito, te voy a dar la respuesta para que luego lo puedas hacer. No. Acá el estudiante va a crear su saber matemático a partir de la construcción, ¿sí? Y dado que el estudiante se va a enfrentar a situaciones para las que no posee solución, entonces va a probar, va a intentar, va a explorar alternativas, va a buscar soluciones. Es bastante aplicado, el libro de física es bastante aplicado a eso. En la parte de que el estudiante vaya construyendo. Exacto. Entonces la lista de cotejo puede convertirse en un instrumento mixto. Puede ser cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Entonces ahí sí, cuando hablamos de cuantitativo, le asignamos una ponderación. Cuando le presentan en esta parte, cuando en ese método, cuando se le presenta un problema a un estudiante, este es para que le sirva como fuente de conocimiento, como medio para construir socialmente y para validar el conocimiento mismo. Cada situación problemática es el medio, el lugar, el criterio de construcción y de validación del conocimiento. Y aquí en esta parte el error no se interpreta como una ausencia del saber, sino como un indicador del grado de implicación del estudiante frente a una tarea. Entonces va a constituir el punto de partida para proponer nuevas situaciones problemáticas que permitan la confrontación con otros compañeros. Entonces acá, más que todo en esa parte de acá, la naturaleza de las matemáticas es el dinamismo, sí, es algo dinámico. Y el interés se va a centrar en la adquisición de conceptos, procesos y actitudes, que en lo que es en realidad la propia materia y el trabajo escolar en general. Entonces, en esta parte, que es un modelo muy interesante, el estudiante se puede, bueno, de hecho, en todos los modelos se puede equivocar, solo que en este no es decir, tú te has equivocado porque no sabes. No, claro que no. Sino que eso le da una pauta para poder hacer una retroalimentación de lo que ha realizado y poder ponerse unas posibles soluciones, ¿sí? Buscar alternativas para saber por qué pasó ese error, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe de proponer a los estudiantes? Y a ustedes díganme,
cuál de esos tres modelos les parece el más interesante y el más apropiado para aplicarlo. Micrófono que en esta parte de abajo, creo que ven la pantalla, si les aparece una rayita acá, después tiene que darle clic A y través de los errores se aprende. Sí, eso es muy cierto. Y eso no es solo parte de lo que es en la educación, sino que lo vemos en todas las etapas de nuestra vida. porque lo tiene desactivado. Y aquí le doy y no se lo puedo activar. Voy a le digo. Entonces, ¿cuál de los tres les parece? A ver, vamos a ver, coméntenos. ¿Cuál de los tres les parece el más indicado, el más apropiado, el que les llame más la atención? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál les gusta más de estos tres modelos? Normativo, el intuitivo, el apropiativo. Aquí tengo unos cuadritos como mira de resumen. En esta presentación, repito, ya la habían visto, donde tenemos el instrumento, las características, las ventajas, las desventajas y las recomendaciones de ellos. Me gustaría que ustedes hicieran un repaso de ello, porque eso me trae una tutoría, pero con el tiempo, y lamentablemente yo tengo una tutoría ahora, A Noemí el apropiativo, a Rosy también el mismo, el último. A Carlos le parece muy bien el segundo. la lista de contenidos también, donde están los instrumentos, las características, la ventaja. Tal vez, Carlos, yo pensaría que no es tanto ese es el obstáculo de que se pueda dar en este método, porque en realidad, como lo decimos, el estudiante va construyendo el propio conocimiento, sino que el obstáculo que se puede dar en este método, a mi punto de vista, es tal vez la parte del tiempo, y que van a ser uno de los obstáculos que nos vamos a enfrentar a la hora de dar clase en el tiempo. Eso sí es cierto, el tiempo. Como lo dice Rosy, en algunas ocasiones va a ser necesario implementar, utilizar un poquito de estrés. Lo que pasa es que no debe de ser, no debemos de abusar del normativo, por ejemplo, porque eso no genera conocimiento y aprendizaje significativo. Ese es el problema con el primero. El segundo me parece muy bien también el segundo. Y el tercero me parece interesante porque ese motiva un poco más a los estudiantes. ¿Sí? Esa idea me gusta mucho, la parte investigativa. A los estudiantes eso les parece muy interesante. Pero eso va, como lo decimos, va a depender de muchos obstáculos que podamos enfrentar en nuestra práctica diaria. Bueno, es algo que para que uno sentir información en el día y la clase, mire esto, es algo que uno se puede sentir tan preparado para ello. Es algo a lo que nos vamos a enfrentar y vamos a luchar con todos los obstáculos que nos presenten para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Como estamos dos personas dando tutoría, creo que eso interfiere bastante. Entonces, en una salita, en una mesita, estamos dos personas, así que creo que ese es el problema, el por qué no se escucha mucho. Pero vamos a hacer lo posible por tener bien cerquita el micrófono para que se pueda oír bien. Entonces, todo esto viene y conlleva lo que es la parte, hablando, resumiendo lo que son las estrategias metodológicas. Bueno, las estrategias metodológicas se van a referir a la manera en que se desarrollarán las actividades para propiciar y favorecer al aprendizaje con la participación activa de los alumnos. Dichas estrategias estarán muy relacionadas con la forma de enseñar que el docente lleve a cabo. Para cada método yo voy a tener las estrategias metodológicas apropiadas para ese método, ¿sí? Bueno, entonces en el aspecto de las estrategias metodológicas, claro, está muy relacionado con lo que es el papel del docente como mediador. Entonces,
él debe de hacer un buen uso de las estrategias porque esto le va a ayudar a apoyar, orientar y facilitar los aprendizajes. Entonces, bueno, esta es una parte del gobierno de Chile, pero es muy aplicable para también nuestro estilo de enseñanza. Entonces, va a ser siempre necesario que los docentes pongan énfasis en el uso reflexivo de los procedimientos que se utilizan para realizar una determinada tarea, que supone la utilización de estrategias. Entonces, el docente siempre debe de llevar en su mente las estrategias que nos vamos a utilizar, por eso es necesario que las conozca, como ya hemos dicho anteriormente, y cuáles son las más idóneas para el método que sea elegido para el proceso de enseñanza. Ah, bueno, entonces, durante la clase dice que es importante que el docente implemente diversas estrategias para favorecer el aprendizaje. Bueno, y ahí dan algunas estrategias, como observar a los alumnos. Esto es para que ellos se sientan acompañados. Y no significa que van a estar ustedes como una parte de un acoso, solo pasar ahí a la par, porque hay muchos docentes, esto ser realista, hay muchos docentes lo que hacen es esto, en la hora de hacer un examen, se pasea por los estudiantes, pero no con la intención de ayudar, es de intimidar para ver, está copiando. Entonces los estudiantes se sienten, por la copia. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el estudiante? El estudiante se siente acosado, se siente inseguro. Quizás el pobre estudiante ni siquiera tiene copia y el docente ya está dudando de él. Tal vez el docente sí conozca que el estudiante es un poco copioncito, pero eso no debe de hacerlo sentir en ese momento hacia el estudiante. O sea, y de hecho, si usted sabe que el estudiante le gusta solicitar la ayuda de algún compañero o ayuda, otro tipo de ayuda de su propio material, entonces debe de, exacto, porque eso, como lo dice Noemí, lo hace sentir nerviosos y ya no los deja concentrarse, entonces les afecta. Si yo me voy a acercar a un estudiante de esto, no va a ser para ponerlo nervioso. O sea, mi deber es acercarme y preguntarle si no comprende algo, si necesita que le ayude en algo, si tiene alguna duda, cómo le puedo ayudar. Eso es motivar a un estudiante. Pero si usted va, típicamente, lo voy a decir porque se ha vivido en el proceso que yo, típicamente el docente se va en una determinada columna, se queda topado a la pared, justamente viendo a una persona y se queda viendo y se queda viendo. Y el estudiante, ¿cómo se siente? Como lo dijo Noemí, se siente intimidado, se siente nervioso y se siente hasta frustrado. O sea, eso causa frustración. Pero ese Rosa es un paso que va a costar mucho que lo haga un estudiante, que empiece a expresar. Muchas veces yo lo he visto, yo lo he experimentado, incluso lo he experimentado en esta experiencia de lo que es la educación a distancia, de que el estudiante bien puede tener mucha duda, créanme, puede tener mucha duda, pero tiene miedo a preguntar. El docente, muy bien. Porque el estudiante tiene miedo a preguntar al estudiante y no me van a dejar mentir que el estudiante tiene miedo porque el docente no se ha logrado ganar la confianza del estudiante. Está ese miedo de que si le pregunto, me va a decir que me vaya a sentar, me va a decir, ay, ¿por qué no estudió? ¿Para qué no leyó nada? Entonces, ese gran miedo que existe es porque el docente no le ha dado la confianza. Es porque tal vez ha tenido una mala experiencia con un docente. Nosotros debemos de acercarnos y darle la confianza a los estudiantes para que pregunten. Mire, van a ver, se los digo como docente, van a tener estudiantes que le van a preguntar. Y está bueno el ejercicio. Así se lo van a preguntar. Está bueno el ejercicio. Y usted como docente no le va a decir, si querés, te pongo ya la nota. ¿Qué querés que te lo haga? No, usted le va a decir,
Bueno, sí le puede parecer un poco chistosito y le puede decir, fíjese que le puedo indicar más o menos si la dirección en la que usted está trabajando está correcta. No le puedo decir si el ejercicio está bueno o no está bueno, pero sí le puedo ayudar en algunos aspectos, ¿sí? Entonces, pero nunca dejar de que la pregunta que el estudiante haga se sienta como que la pregunta es tonta, porque si usted hace eso, créanme lo que el estudiante no le va a volver a preguntar y por más dudas que tenga, no le va a volver a preguntar. No es de, ajá, muy cierto, no es de hacerlo sentir menos, no es de hacerlo sentir ignorante, no es de hacerlo sentir que él no sabe. Ajá, debemos de incentivar y de hecho, y de incentivar a que pregunte. De hecho, lo que dice Carlos es cierto. Y nosotros podemos generar, nosotros como docentes podemos generar preguntas que el estudiante le genere en él para razonar y preguntar, bueno, quizás, en esto es esto, me puede ver equivocado en otra. Sí, entonces, con una pregunta que le hagamos a veces a los estudiantes, eso les puede ayudar a que ellos, si están ahí estancados en un paso, puedan salir de eso. Entonces, eso de observar a los alumnos, preguntas formativas, sí, eso de observar a los alumnos, no crean que se trata solo de, te tengo en la mira, muchacho, te estoy viendo lo que estás haciendo, ajá. No, 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 no se trata de eso. Bien lo dice ahí, para que se sientan acompañados y confíen a realizar las actividades, ¿sí? No para que se sientan observados y se sientan intimidados y sientan miedo a hacer el problema, ¿no? Entonces esa no es la idea. Ahora dice, guiar las actividades, proponiendo alternativas para realizarlas. Mire, Lick, ¿y cómo podría? No, fíjese que yo no sé, ese es su problema. Ahí vea usted cómo lo hace. No, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede si yo les propongo esto? ¿Y ahora qué podría suceder con esto? Y esto, podríamos hacerlo de esta forma. Guiar las actividades, participar junto a los alumnos a lo largo de las actividades, mostrando formas para realizar las actividades. Y esto no significa que yo le voy a hacer la actividad, no, eso no, pero sí voy a participar con él, no lo voy a dejar solo. La clase de ahora va a ser de que yo les voy a la clase y ustedes van a ir a hacer un su cartel y se van allá afuera y ahí vean ustedes lo que hacen, pero a tal hora van a venir y van a entregarlo. Ustedes váyanse con su grupo, trabajen. Después se la voy a revisar cuando termine. Esa no es la idea. Vamos a trabajar en grupo, pero yo voy a estar pendiente de lo que usted está haciendo. Yo voy a participar en su grupo. No dejarlo solo, guiarlo, nunca dejarlo solo. Situar a los alumnos en situaciones problemáticas que les inciten a buscar alternativas. Exacto. Rosy, tiene que conocer el material, el contenido, porque si no lo conoce, por más que quiera, no va a poder proponer alternativas, no va a proponer ideas porque no lo conoce. Exacto, tiene que observar al alumno en todo momento. Ustedes saben cómo son los estudiantes, o sea, ustedes saben cómo hemos sido como estudiantes. Que el docente le dice, trabajo en grupo, váyase por tal lado, ay, mi Dios, nos vamos para el chalet, nos vamos para esto que vamos, y nos olvidamos de la tarea y entregamos cualquier cosa. Si vamos con una observación, vamos guiando y participamos lo enfrentamos a situaciones problemáticas que a ellos les motiven a buscar alternativas, entonces vamos a obtener buenos resultados. Sí, no trabajan, y esa es una realidad, no trabajan. Si no hay presión, a veces no van trabajando. La parte de formular preguntas claves para estimular a los alumnos el conflicto cognitivo, el cuestionamiento, la indagación y la propuesta de sugerencias ante situaciones desafiantes. Eso ayuda mucho. Las preguntas claves, eso sí es buenísimo. Nos ayuda mucho. Sí, y muchas veces no han entendido y les da miedo preguntar. No quieren preguntar y a uno tampoco, a uno a veces como docente como que lo voy a decir así, no debe decir la palabra, pero vamos a decir.
como que le vale. Dice, no, si no entendió, mire, yo le expliqué, dice, si usted no entendió, es porque o quizás estaba platicando con el compañero, o a saber en qué estaba pensando. Las niñas dicen, usted en el novio quizás estaba pensando, o el niño, bueno, hoy del celular, usted estaba en el Facebook, en el WhatsApp, en el celular, por eso no entendió. No, y fíjense que puede ser cierto, de que tal vez la niña esté platicando. Yo he tenido casos en los que solo platicando, y sí es cierto, uno puede desesperar en un momento, uno puede, pero hay que recordar, respirar hasta 1000 y tener paciencia para poder explicar, tener la paciencia para decirle de la manera adecuada. Miren, por favor, no haga eso, estamos en clase, limítese, hágalo en otro momento, ponga atención, o ese que está más hiperactivo, más activo, tú me vas a ayudar, tú vas a participar, tú harás esto, cuando tengan un estudiante que es hiperactivo y ustedes lo hagan partícipe de todas las actividades, créanme que esa hiperactividad que tienen le van a sacar provecho, porque son los estudiantes que también más participan cuando se les toma en cuenta. Esa es una buena estrategia. Y ya uno tiene el conocimiento de que hay Sí, diferentes. esa frase siempre le dicen. A mí siempre me la paga por mi trabajo. Usted aprenda o no aprenda, Daniel le dice, aprenda o no aprenda, yo siempre tengo mi sueldo. Fíjense que esa no es la manera apropiada de decirlo. Yo entiendo lo que quieren decir, pero no es la manera apropiada de decirlo. O sea, si usted le dice eso, le está diciendo, mire, la verdad que a mí me vale lo que usted haga. Yo siempre voy a tener lo que quiero y por lo único que trabajo. Entonces, no, esa no es la manera. Entonces, cuando hablamos de preguntas claves, hablamos de que te tienen que hacer unas preguntas apropiadas, adecuadas. Se mencionan lo que son tres tipos de preguntas. Las generales, bueno, estas se hacen abiertas a todo el grupo, puede responder cualquiera. Cuando usted ya mira que un estudiante está un poco distraído, puede hacerle específica para llamarle su atención o reportar algún contenido, porque uno siempre más o menos va a saber en qué parte queda un poco deficiente, o retransmitida. Estas son las que se dirigen al docente, pero las revierte o regresa al grupo para provocar participación. Es decir, una pregunta que va para mí, yo me la hago a mí misma, así, y luego se la regreso a mi grupo para que ellos participen, ¿sí? La enseñanza de las matemáticas, según Valiente y Rubio, en 2008, dice que se puede abordar a partir de lo siguiente. Puede ser expositivo, en donde la exposición es por parte del docente. Puede ser discusión entre los participantes del proceso en el aula, ya sea entre el profesor y los alumnos, o entre alumnos o mixtos, es decir, alumno-alumno, docente-alumno. Ese pues es el interrogativo. Y también está el trabajo práctico apropiado, que es el deductivo. Entonces, está la consolidación y práctica de ejercicios y algoritmos, estudios de casos, laboratorios, etcétera, trabajos de investigación que van basados a la base de proyectos y resolución de problemas donde la matemática se aplica a situaciones cotidianas. Entonces, para Elliot, la intervención del profesor en el aula es un auténtico proceso de investigación, puesto que requiere diagnosticar los diferentes estados y movimientos de la compleja vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella y elaborar, experimentar, evaluar y redefinir los modos de interpretación, en virtud de que los principios educativos que justifican y validan la práctica y de propia evolución individual y colectiva de los alumnos. Entonces, sí, de hecho, cada vez que un estudiante interviene es parte de un investigativo, o sea, no es solo que yo me voy a dar la clase, yo debo de investigar, de hacer suposiciones, de analizar el peor de los casos, cada una de estas cosas para poder elaborar lo que es mi estrategia didáctica, mi método, la técnica, de tal forma de que se apeguen lo más posible a lo que es la realidad. Entonces, bueno, ya mencionamos lo que son acá los dispositivos, los tipos. Ahora se va a basar a abordar cada uno de ellos. Entonces, como ustedes no estuvieron en el momento que presenté la agenda, ¿verdad? Entonces, quiero ahorita presentársela para que ustedes vean la parte de las preguntas. Entonces,
acá y comenzamos justamente a ver lo que es el método expositivo, pero el método acá, acá observemos el expositivo, habla del interrogativo, que es el que mencionamos, el deductivo, el estudio de casos, el laboratorio, la parte de juegos, que lo dije anteriormente que es algo que viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Y bueno, los proyectos, entonces, esta parte de aquí, que está justamente en la página 15, es la parte de los proyectos, de ahí viene lo que es su primera pregunta. La primera pregunta es, ¿en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? ¿Y cuáles son sus características principales? ¿Sí? Entonces, ahorita pueden ver la pantalla para que puedan ver la pregunta. ¿Sí? ¿No? Coméntenme. Va, ahorita. Vaya, esa es la primera, la segunda, la tercera. El coordinador se emocionó, así que no crean que solo esa. Ah, hagan captura de pantalla, si quieren, hagamos un poquito de captura de pantalla o copiemos para poder ver las otras, la última, la cuarta. ¿Sí? Entonces, esas son las cuatro preguntas que hay que tratar. Eh, en algunas, como podrán notar, eh, específicamente en las últimas no hay un poco de en sí todo lo que es el contenido en específico, sino que la aplicación de lo que yo voy a leer del contenido, a ver cómo se aplica en la parte de lo que es los programas de mate que ustedes ya los conocen muy bien. Entonces, eh, bueno, sí, en la parte del primero y del segundo, sí es base al primer material, el primer material que me habla acerca de los métodos y ahí va la parte de lo que es el aprendizaje basado en proyectos y lo que es de lo que es mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, ese lo encontramos en el primer material, de hecho, el de proyectos, ya les comenté que está en la página 15. Bueno, y luego hablamos de la técnica grupal, la formación del grupo cooperativo, rol de los grupos cooperativos. Bueno, muchos de estos ya los conocemos. De hecho, ¿quién de ustedes no ha hecho un mapa mental? Ya he revisado tareas de mapas que son súper lindos, bien creativos. Entonces, bueno, aquí justamente está lo que es el mapa mental conceptual, ¿no? Lo que van, la parte que les preguntan de eso, ahí está el 18, en la página 18, para contestar la segunda pregunta, ¿sí? La V heurística, yo había descargado una imagen de la V heurística donde aparece muy, muy interesante. Les comento que eso lo único que puse fue en Google, aparte de ejemplo de la aplicación de la V heurística en ejemplo matemático. Y me pareció uno bien bonito, de unas ecuaciones. Se las voy a enseñar el jueves que nos reunamos para que la veamos. La V heurística creo que es una de las que menos se utiliza, pero es muy bonita también. Y la parte de resolución de problemas, que es la parte que más hemos explotado. Sí, el material está en plataforma. Los dos materiales están en plataforma. Y pueden ver de que no es muy extenso, ¿sí? Y es bien puntual. Me gustó mucho, es muy puntual. Entonces, y el otro material es también es bastante corto, no es muy largo. Y si ustedes fijan, es un material que está muy llamativo, o sea, uno lo comienza a leer y, y solamente el formato, le llama a uno la atención para leerlo, ¿sí? Yo los leí todos y sí, me gustaron mucho, la verdad me gustó mucho. Entonces, acá, por ejemplo, miren, aquí está ya la parte de lo que les decía de la estrategia, el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, una estrategia y las técnicas, el método de caso, método de proyectos, debates, etcétera. El ejemplo de las actividades que se pueden realizar, ¿sí? Entonces, esos son los esquemas que están.
por presentarse, es muy interesante. Vamos a abordar en el jueves, vamos a tener la tutoría de repaso, jueves de 7 a 9, ¿sí? Martes, acordamos que es la de metodología, y jueves es la de didáctica, de 7 a 9. Y pues nos vamos a quedar hasta acá porque ya es la hora. Les invito a que continuemos leyendo, por favor. Como les comentaba la vez pasada, a veces me parecían unos estudiantes que tenían mucho tiempo de no conectarse. Entonces, siempre hay, que sea un ratito, pueden conectarse, y déjenme decirles que como coordinadores y como tutores podemos revisar en todos los lados que ustedes se meten de la asignatura, ¿sí? Yo puedo saber si ingresó a un foro, si ingresó a una tarea, si ingresó a un contenido, si ingresó a la ruta de aprendizaje, a todo lo que usted ingrese en el momento que va a la plataforma, a todo lo que ingrese, yo puedo saber de eso. Y nos han pedido como tutores de que estemos pendientes de sus ingresos, a qué se mete, qué es lo que hace, participa, no participa. Pues, todo eso, por favor, ustedes estén pendientes, trabajando, ingresen, a ver, aunque sea la ruta de aprendizaje, a ver lo que tengan alguna curiosidad, para que puedan ahí, pa- puedan, puedan generar movimientos, ¿sí? Y a la hora de enviar su informe, uno puede decir, participó en tal cosa, hizo esto, hizo lo otro. Yo sé que tienen más materia, yo no les pido, miren, háganlo, pasen todo el día adentro y ya muchas horas, no, pero por favor, en la medida en lo que cabe, hagámoslo un poquito para que no aparezcan como personas que no participan. Aunque yo siempre manifiesto de que ustedes me hacen preguntas por correo, que me hacen preguntas por WhatsApp, que me escriben, entonces para que ahí las personas sepan de también ustedes están pendientes. De hecho, son de los que participan, son de los que envían tareas, entonces uno también es consciente de toda la otra carga que tiene. Así que nos vamos a quedar hasta aquí y los espero el martes para una asignatura y el jueves para la otra. Les deseo que pasen un feliz día, un almuerzo, un buen provecho del almuerzo, coman muy bien, y si tienen otras actividades por la tarde, participen para que tengan unos muy buenos resultados. Se les aprecia mucho y nos vemos hasta el martes y jueves, porque a ustedes los tengo en las dos. Los demás que solo los tengo en uno hasta el jueves. Ok, bendiciones a todos, cuídense. Gracias a ustedes por conectarse y no dejarme sola. Me gustaron a mí también, porque estuvieron ustedes. Solita no me gusta mucho. Adiós. Feliz tarde. Bendiciones a todos. Bueno, pues sí, ella le va a compartir y me va a salir lo de correo. Sí, compartir, sí, o